Muy buenas mis tegatos, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, entusiasmados y preparados para un análisis completito de Midnight Mass o Misa de Medianoche, serie que por si no te has coscado de qué va ni cuándo se ha estrenado, pues tenéis mi crítica sin spoilers por aquí arriba en esta tarjetita que es, vamos, bonica, hermosa y maravillosa, mírala, si es que da gusto. En este vídeo te voy a explicar desde mi punto de vista, obviamente, lo que yo he interpretado de esta seriaza de Netflix, de lo mejorcito que se ha estrenado este año sin duda. Una historia religiosa que dentro de todos los salmos, sermones y evangelios tiene un mensaje más sencillo del que te crees, muy profundo y sobre todo muy bello. Además me apetece mucho hablar de la serie, ¿qué cojones? No olvides chequear la descripción para ir a los puntos del vídeo que a ti te interesen, porque al igual que el padre Paul, yo me preocupo por ti. Alabado seas, cegatillo. Dicho esto, let's go. La historia es muy sencilla. Una vez descubres que todo el misterio que encierra el padre Paul, se revela que es en realidad Monseñor Pruitt, el cura que lleva toda la vida en Crockett Island y que se marchó. Lo hizo porque sufrió demencia en un punto de su vida y viajó hasta Jerusalén para hallar respuestas. Fíjate que cuando Paul confiesa sus pecados, su yo viejo del pasado, es decir, el Monseñor Pruitt, está en el muro de las lamentaciones porque necesita expiar sus pecados, ya que la serie al final es una historia de amor, pecado, redención y sobre todo arrepentimiento. En Jerusalén, Paul acabó vagando por el desierto como los judíos en su exilio y encontró una cueva oculta que en realidad es una especie de iglesia, no sabemos si pagana o cristiana. Lo que sí sabemos es que es muy antigua. Dentro de esa cueva haya una especie de vampiro al que vio como un ángel enviado por Dios, un monstruo sediento de sangre que lo único que quiere es comer. Fíjate en este plano y en el circulito que tiene el monstruo en la cabeza, así de forma muy sutil, que es muy parecido a la aureola que tienen los ángeles, que representa evidentemente su divinidad. Simbolismo a tope, niño. Me encanta el detalle de cómo Paul compara este suceso tan terrorífico en el que está literalmente muriéndose con la ofrenda de Cristo, que dice tal que así: el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre tendrá la vida eterna, y yo le resucitaré, como hace literalmente el vampiro con él. Me ha parecido una visión muy interesante del evangelio, de Jesús, del cristianismo y sobre todo de cómo interpretar todos estos versículos. Mike Flanagan, eres el puto amo. Este suceso rejuvenece a Paul, le cura la demencia y lo vuelve literalmente un monstruo, un vampiro sediento de sangre con un virus que le carcome por dentro y del que jamás podrá desprenderse. Monseñor Pruitt se ha vuelto inmortal y se rebautizó a sí mismo como el padre Paul. Sí, no se había ido en ningún momento, había vuelto, solo que más joven, pero nadie más allá de Mildred parecía haberle reconocido. Esto a mí me ha recordado muchísimo a la serie de Dark, sobre todo por el tema de la foto, que nadie le recuerda cuando era joven, más la banda sonora que ha sido la hostia, o sea, buenísimo. La cuestión aquí es, ¿por qué se lleva entonces al ángel a Crockett Island? Resulta que en el episodio final nos enteramos que Paul y Mildred, la anciana con demencia, tuvieron un affair en el pasado del cual nació la doctora Sarah Gunning, la doctora de la isla. Ahí es cuando tu cerebro hace una efervescencia maravillosa. ¡Pau! Ese pecado atormentaba a Paul día sí y día también, y jamás pudo tener una vida plena ni feliz con Mildred, ya que ella estaba casada con otro hombre. Paul sentía en ese momento mucho miedo de decirle a su hija la verdad y sobre todo miedo de renunciar a su vida religiosa por ellas, aunque en el fondo de su corazón lo desease con todas sus fuerzas. Este tormento le llevó a Jerusalén cuando era más viejo a expiar sus pecados, para encontrar de alguna forma la paz y sobre todo una respuesta a ese dolor. Al final lo que acabó encontrándose fue a un vampiro que le curó la demencia y que además le dio la vida eterna. Así que oye, en blanco y en botella, Paul decide traerse consigo al vampiro en ese baúl enorme, sobornando y haciendo lo imposible para poder traerlo a la isla. De este modo cura a Mildred de su demencia y pueden vivir de esta forma juntos eternamente, teniendo esa oportunidad que jamás pudieron vivir. Todo es muy bonito y evidentemente el discurso de Paul es increíble, pero no te negaré que la ha liado bastante parda, sobre todo por cómo Paul quiere compartir este milagro con la humanidad y al final le hemos acabado demostrando que no
no estamos preparados para ello. Además que Mildred de alguna manera lo que hace es llevarle a que se arrepienta de todo lo que ha hecho y que se plantee no tener esta segunda oportunidad y acabar con esta maldición. Como bien dice Ed, mientras está abrazando a su mujer Annie, este virus vampírico no le ha cambiado, solamente le ha dado hambre de sangre. Pero eso no implica que tenga que alimentarse de la gente y caer en esa tentación. Quien se vuelve loco por comer no es por culpa del virus, sino que se deja arrastrar por sus impulsos más básicos. Un poquito la alegoría de lo que es el fanatismo religioso. Aquí es cuando tenemos que entender las leyes que el propio Mike Flanagan ha creado sobre el funcionamiento de la sangre vampírica. Si te muerden, literalmente te mueres. Pero para revivir necesitas beber la sangre de quien te ha mordido o de alguien que sea vampiro. Algo que los que hemos visto muchas historias de chupasangres sabemos de sobra. Gracias, True Blood. Cuando revives eres sensible a la luz del sol, llegando al punto de combustionar. Y evidentemente tienes una sed de sangre increíble. Si te niegas a alimentarte a ti mismo, ocurrirá lo que le pasa a Paul. Desmayos y evidentemente una muerte terrible y espantosa. Aunque como podemos ver, no puedes morirte, ya que eres inmortal. De ahí que Paul se levante al final del episodio 3 cuando todos creíamos que estaba muerto. Lo que pasa es que hay unas conveniencias de guión brutales. Por ejemplo, los convertidos en vampiro, como por ejemplo Riley o el pueblo en general al final de la serie, son sensibles a la luz en el mismo momento en el que se levantan. La cuestión aquí es ¿por qué el padre Paul no ha sido sensible a la luz hasta el episodio 4? ¿Porque negaba a aceptar dicha sangre y a alimentarse de otros? ¿Porque se negaba a creer en esta fe tan irracional? El cambio aquí viene cuando Paul en cada misa, en vez de vino, lo que les da a la gente es sangre del ángel mezclada con ese vino. Ahí es cuando entendemos el porqué de estos milagros, como que Lisa pueda volver a andar de nuevo, que Ed ya no tenga dolor de espalda, que Annie no necesite gafas, que Mildred sea cada vez más joven y ya no tenga demencia, o incluso que la pobre Erin sufra ese aborto tan inexplicable, porque la sangre evidentemente no solo te rejuvenece, sino que renaces como un vampiro en el caso de morir. Ese en principio era el plan de Paul, alimentar con la sangre del ángel a todos los asistentes a la misa para luego darles matarratas que se mueran y que de esta forma resurjan como un nuevo ser humano, en principio superior y con una fe, vamos, inquebrantable. Fíjate que los personajes en los primeros capítulos están muy viejos y muy canosos y al final de la serie se ven muy jóvenes, con apenas arrugas y sin canas. El maquillaje, aunque a veces desentone un poquito, sobre todo en el caso de Mildred, a mí me ha parecido brutal. Eso sí, el de Hill House es mucho mejor. Respecto a la sangre, a mí me ha encantado cómo la doctora Sarah ha investigado y deducido que esta sangre es como una especie de virus muy agresivo con el cuerpo. Repara las células muertas, se vuelve fotosensible y te causa anemia. De ahí que ardas cuando sale el sol o que tengas sed de sangre. Esta parte a mí me ha flipado porque intentan darle una explicación científica a la sangre del vampiro, ya que Sarah analiza la sangre de Erin o la de su propia madre y ven cómo las probetas combustionan con la luz del sol, porque como te he dicho antes, el padre Paul les da la sangre del vampiro. Protoporfiria eritroproyética, si es que lo he dicho bien. Un trastorno que existe realmente y del cual surgieron multitud de mitos vampíricos por el tema de la sangre y porque este trastorno hacen que te salgan ampollas en la piel cuando te expones a la luz solar. Brutal. Estos milagros le vienen bien al padre Paul porque lo que quiere es revitalizar la isla, una isla que ha caído en desgracia debido a varios sucesos, en especial el del vertido de petróleo que hubo hace años y que ha dejado a los pescadores sin zonas donde poder pescar. Una fe que hace tiempo se perdió y que necesitaba revivir de alguna forma. Una salvación necesaria para una isla que llaman Fantasma, donde solo viven los que no quieren irse. Por eso es tan importante que al final Paul se arrepienta de todo, que le confiese su historia a Mildred y que decida quemar la iglesia de San Patricio para de esta forma purgar sus pecados. Increíble. El ángel, cuyo diseño a mí me ha encantado a muchos niveles, sobre todo porque es muy humanoide en su forma física, me ha decepcionado un poquillo por la falta de información sobre su origen. Sí que es cierto que desde el principio te puedes oler la tostada de que había un ser monstruoso en el pueblo, sobre todo porque Joe le comenta al sheriff que un albatros gigante le ha estado persiguiendo, evidentemente porque estaba borracho y no veía que era un puto vampiro, y también en el primer episodio con esa escena de los gatos a los que se va comiendo. También tienes esa pequeña pista de cuando Riley está persiguiendo al final del primer episodio al que cree que es el padre Pruitt, pero en realidad es esta bestia vestida con el sombrero y la chaqueta del monseñor. También tienes el momento del pobre Bowl muriendo devorado en el segundo capítulo. Yo sinceramente me esperaba algo más de este vampiro, que explicaran su origen, de dónde viene,
es, si sabe hablar o sus motivaciones, porque es que en el capítulo 2 vemos que sí que habla porque repite todo lo que dice Bowl. Y en el capítulo 6, cuando aparece ahí con la casulla dorada, yo pensaba que iba a decir algo, pero no. Aunque parezca que entienda al padre Paul o que esté compinchado con él de alguna manera, lo han reducido al clásico ser sediento de sangre, con un frenesí devorador tremendo en el que bebe y bebe sin parar, hasta tal punto de que no se da cuenta de nada, ni de que le disparan o de que le cortan las alas. Es algo que hemos visto mucho en las clásicas historias de vampiros, ¿no? En plan, tengo tanta sed de sangre que para mí eso es como estar haciendo el amor en una especie de frenesí devorador en el que lo único que quiero es alimentarme y es que me da igual lo que pase alrededor. Fíjate que quiere disfrutar tanto de su festín que a la mujer que vemos en el episodio final le rompe el cuello para que deje de quejarse y de dar por culo. Muy conveniente el hecho de que no se dé cuenta de nada, ¿vale? Yo lo sé, pero no puedo evitar entender el enfoque de Mike Flanagan. No es un ángel que nos quiere salvar, es un demonio que nos llevará a la destrucción y un ser corrupto y oscuro que nos utiliza a su conveniencia. La pregunta aquí es, ¿habrá sobrevivido? Porque como vemos, Erin le corta las membranas de las alas en el episodio final y se dirige hacia el continente, huyendo del fuego de la isla, recorriendo una distancia de unos 48 kilómetros hasta la costa. Yo creo que las membranas no se van a curar a tiempo y va a caer al mar. Además, siendo inmortal como es, dudo mucho que se ahogue en el mar, por lo que puede volver de alguna forma. Aunque tengo que decirte que hay un detallito de cuando Lisa al final de la serie dice que ya no siente las piernas. Esto nos da a entender que el vampiro ha muerto, ya que el vínculo de la sangre que todo el mundo ha bebido ya no existe porque es que la bestia ha muerto. Jamás lo sabremos, ya que en teoría esta es la única temporada que habrá. Respecto a Riley, nunca me imaginé que iba a ser mordido por el ángel, sobre todo porque ocurre en el episodio 4, como muy al principio. Yo me he quedado flipando y con preguntas como, hostia, ¿va a morir o va a vivir? Es el prota, tiene que vivir, no me jodas. Al final, evidentemente, vive, pero convertido en un vampiro. Paul le explica que todo esto tiene un propósito y que la fe de Riley le ha llevado hasta este momento. Me encanta que los sueños de Riley sean como una visión de su muerte. El amanecer que está viendo en sus sueños no implica esperanza, implica redención. Porque cuando se convierte en vampiro, él cree que la única solución que tiene es la de morir. Porque no quiere volverle a hacerle daño a nadie más como bien hizo en el pasado, porque no quiere seguir con ese plan divino de Paul, ya no solo porque ha perdido su fe, sino porque se siente culpable de lo que puede llegar a hacer. Digo esto porque es hermoso ver cómo cuando combustiona, la chica a la que mató al principio de la serie en ese accidente de coche no le aparece muerta ni ensangrentada, aparece en perfectas condiciones ofreciéndole a Riley su mano para perdonarle y llevarle así al cielo. Me ha parecido un personaje increíble el de Riley, su arco de redención es brutal y yo sinceramente no me esperaba que muriese, ya que en teoría era el prota. Me ha encantado la conversación que ha tenido con Erin hablando de la muerte, del sentido de la vida y de cómo Dios significa amor, porque me ha parecido una forma muy hermosa de representar a aquellos que no son tan fanáticos, entendiendo un poquito más lo que es la religión y el verdadero cristianismo. Y digo esto porque me parece clave, no solo porque Riley intenta explicar lo que es la muerte de una forma más racional y científica, sino por cómo al final Erin, mientras la bestia se está alimentando de su sangre, fusiona dicha visión con la suya propia, entiende lo que es el universo, la vida, la tierra, el hecho de que ella misma forma parte de un todo. Por eso dice al final, yo soy el que soy, porque esa es una expresión que le dijo Dios a Moisés cuando éste le preguntó quién era, porque es que Dios lo es todo y está en todas partes. Ahí Erin se da cuenta de que todos formamos parte de un todo, que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, que su cuerpo y su alma se unirán a todo el universo. Joder, qué bonito. En teoría yo creo que ella, como ha bebido sangre de vampiro, no está realmente muerta, por lo que creo que cuando salga el sol seguramente va a arder como todos. El capítulo 6 a mí me ha parecido una puta locura a muchos niveles, no solo por ver cómo la gente está dispuesta a sacrificar su vida por el milagro de la vida eterna, sino por cómo esto despierta en ciertas personas unos instintos depredadores que no quieren controlar y que provocan el caos y el apocalipsis. Una subversión clara de los judíos y su exilio en el desierto, de cómo de alguna forma la señorita King recluta a este nuevo ejército de Dios, que es un pueblo que seguirá este credo hasta el final, llevándoles evidentemente a su propia autodestrucción. Es muy conveniente y muy estúpido, lo sé. El hecho de que quemen todas las casas es una tontería, pero entiendo que lo hacen por puro fanatismo. Como bien dice la señorita King, el apocalipsis limpiará la tierra con todos los herejes y solo los fieles permanecerán vivos. Esto lleva a los supervivientes que quedan quemar el último
refugio de los vampiros, dejándoles sin nada que pueda evitar que el sol los purifique. Como te he dicho antes, esto va de arrepentirse y de redimirse, de ahí que al final el plan de Paul, que era el de educar uno a uno a todos los que se convertían, se haya ido a la verga y haya sido una locura que, si seguimos al pie de la letra toda la reflexión que hace la serie, llevará a toda esta gente a aprender que el plan de Dios es sufrir para redimirte, que el poder te corrompe y que la ambición al final no te lleva a ningún sitio. Me ha puesto los pelos de punta que en cada momento clave, como la conversación de Riley y de Erin, o el momento final de todo el pueblo cantando mientras esperan el amanecer, haya sonado la canción Más cerca, oh Dios, de ti. Un tema que evidentemente sirve para entender que estos personajes pronto morirán y que se sienten cerca de Dios gracias a este acto de arrepentimiento. Este himno es clave porque Riley ha perdido la fe en esa conversación y más tarde consigue recuperarla un poquito, consigue redimirse, estar más cerca de Dios y de su amor. Es clave porque el pueblo se arrepiente de todos sus pecados y su forma de expiarlos es ardiendo como antorchas olímpicas. Otro personaje que me ha encantado y quiero destacar es el sheriff, que es un musulmán que vio como su mujer murió de cáncer de páncreas y que reza todos los días porque es que así lo siente. Es un hombre que no cree en los milagros y no quiere formar parte de una religión donde solo se salvan aquellos escogidos a dedo. Lo considera injusto y egocéntrico. El debate que surge en la escuela me ha parecido increíble porque en una escuela pública se reparten Biblias y, por ejemplo, no se reparte el Corán. Y esto el sheriff no lo dice porque esté celoso, ni mucho menos. Es una persona que ha demostrado ser alguien que respeta las creencias de los demás y que no tiene ningún problema con eso. Lo dice porque es injusto el hecho de priorizar y repartir únicamente Biblias, dando a entender que solo existe una religión y ninguna más. Creo que el tema del racismo y el miedo a los musulmanes tras el 11 de septiembre me ha parecido muy bien puesto. El hecho de ver cómo su carrera policial se va al carajo cuando el FBI y los altos cargos cayeron en la paranoia del terrorismo, llevando al sheriff a Crockett Island para intentar vivir en paz. Evidentemente, como vemos, para su desgracia, tampoco es que le caiga bien a la gente, ya no solo por su color de piel, sino por su religión. Ha sido durísimo ver cómo ha perdido a su hijo, que tras ver los milagros del padre Paul, decide ser más cristiano que musulmán. Es hermosísimo que al final el chico haya quemado el último refugio de los vampiros y lleve a su padre a la playa para rezar con él en sus últimos momentos. El hijo acaba ardiendo porque es un vampiro y el sheriff muere por un tiro en el estómago que le pega la puta Kim. Al final todos mueren a excepción de Lizzie, la chica que estaba en silla de ruedas y que vuelve a andar gracias a la sangre de los vampiros, y Warren, el hermano de Riley. Como estos dos tienen poca sangre vampírica en las venas, sobreviven al amanecer y, como Adán y Eva, abandonan el paraíso para tener una nueva vida. Como siempre, Flanagan a mí me ha regalado una historia brutal, dirigida a la perfección, que como siempre hay que tener un plano secuencia como el de la playa del segundo episodio, y no sé por qué, pero hemos visto morir a muchos animales. Primero, la colonia de gatos de la isla, de la que el vampiro se alimenta de forma provisional, no sé si por gusto o porque se lo ordena Paul. Luego tienes la playa, que está llena de gatos muertos debido a las inundaciones de la tormenta, porque en el pasado, como bien nos explican al principio, como los habitantes de la isla habían enterrado a sus muertos en los años 20, cada vez que se inundaba todo eso los cuerpos acababan en la playa. Como ahora los gatos son los muertos, pues está la playa llena de gatitos. Y sí, sé que son muñecos y se nota bastante, pero joder, yo tengo gatos, yo lo he pasado mal aquí. Aunque para mí la peor muerte de todas no ha sido la de Joe a manos de Paul, o la de Riley a manos del vampiro, o la de toda la gente al final de la serie. No, la peor ha sido la del perro Pike, el perro de Joe, envenenado con matarratas metido en una salchicha por la asquerosa señorita Kane. Que tú dices, a ver, ¿por qué? Porque el pobre Joe disparó a Lisa dejándola en silla de ruedas cuando todos sabemos que iba borracho, que no es mala gente y que quizás lo disparó pensando que era un animal. Vale, perfecto, pero es que el perro no tiene culpa. Como puedes ver, el vestido que tiene la señorita Kane es el mismo en este plano y en este, así que ha sido ella la muy desgraciada. Mira que el papel de Kina es increíble, o sea, una seguidora ferviente de su fe, del padre Paul y de los milagros del ángel, llevándola evidentemente a mentir y a matar si es necesario para proteger a toda costa al padre Paul, sus secretos, y de esta forma conseguir la salvación divina. Eso no quita que el personaje evidentemente sea odioso y que yo en lo personal haya sentido una satisfacción enorme al ver cómo arde como una antorcha tras ese nuevo amanecer sin poder ocultarse bajo tierra como intentaba hacer. Mira, gente, hasta aquí mi análisis completo de Misa de Medianoche. Espero que te haya gustado, espero pues haberte ayudado a entender un poquito más la serie, y si no la has visto porque te da paja o la has dejado a medias, pues espero haberte la explicado la mar de bien. Como siempre, muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional, links en la descripción por si quieres apoyarme y convertirte en un mecenas con derechos. Déjate un buen like si te ha gustado el vídeo, que no cuesta nada, y yo me despido. Un beso con mascarilla, cuídate mucho y nos vemos. And he's got something to prove.